Asociación a la Nuestra Cultura, os damos la bienvenida a la segunda charla de las sesiones. Quisiera Ana Verde, para los que no sabían, daros que este año se cumple, es el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo cercano. Por este motivo, hemos considerado que la idea del viaje sea ideal para que vertebrara las dos charlas que hemos programado. Bueno, este año, con este motivo de la idea del viaje, queríamos traer a una invitada que Patricia Marcegui, que bueno, pues ha dedicado prácticamente toda su vida y todos sus esfuerzos al viaje. Viaje desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista teórico, estudioso, labor ensayística, en su labor académica, hablando sobre el viaje, reflexionando sobre el viaje, escribiendo sobre la historia del viaje, sobre la historia de la literatura del viaje. Tanto, eso es como una fase académica de estudio profundo sobre este tema. Bueno, eso lo ha reflejado en varios ensayos, el viaje, los mitos del viaje, pero es que aparte de estudiar sobre el viaje, pues también ha inventado, la escritora, también ha inventado viajes imposibles, por ejemplo, el viajero, o sea, el pintor y la viajera, o la memoria del cuerpo, viajes que no podían suceder, pero que en su literatura han sucedido. Y luego, aparte de inventar viajes, también los ha vivido en carne propia, porque ha viajado por muchísimos sitios del mundo, especialmente por aquellos de religión islámica, y todas esas experiencias pues, los ha reflejado en sus libros, La viajera por Asia Central, Conocer Irán, Cuadernos perdidos de Japón, que es su último libro. Entonces, bueno, una cosa maravillosa del viaje. El otro día hablábamos del libro como medio de transporte muy eficaz. Podemos hablar del viaje como un destructor de estereotipos, un destructor de prejuicios. Y bueno, Patricia, al especializarse, bueno, al centrarse en la mayoría de sus viajes en lugares que están bastante fuera del foco mediático, lo que hace es pues, iluminarnos un poco, o desvelarnos, ¿no? Y quitar el velo de desconocimiento que tenemos sobre pues, países como Pakistán o como Irán, por ejemplo. En el caso de Irán, que ella es gran especialista, es un caso muy especial donde tenemos unos estereotipos muy arraigados, pues siempre con esta imagen de fanatismo religioso, siempre con esta imagen de totalitarismo político, de régimen autoritario, horroroso. Y bueno, pues a través de sus lecturas nosotros nos damos cuenta también que a pesar de esas circunstancias tan terribles, pues la gente, si te buceas en la vida cotidiana de las personas, en la intrahistoria, pues la gente sigue enamorándose, sigue leyendo poesía, sigue haciendo películas, maravillosas películas, por cierto, y bueno, intenta salir adelante a toda costa, contra viento y marea, incluso dentro de estas. Entonces, bueno, ya no me quisiera alargar más, dejar a Patricia, bueno, recordar que es filóloga, venetóloga, profesora de estudios comparados, ahora ensayista, un montón de cosas. Y bueno, pues hoy está aquí con nosotros desde Menorca, o sea que irá también ha hecho otro viaje más para venir aquí a hablarnos del viaje, su especialidad. Y nada más, bueno, también un apunte, que también fue bailarina y también tiene una novela que se llama La memoria del cuerpo, que crea también otro viaje imposible en torno a su experiencia con la danza. Bueno, pues muchas gracias y aquí os dejamos. Pues gracias. Nada. ¿Qué tal se me Ahora, estaba apagado.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por la invitación a Aranjuez Crea Cultura, a la Universidad Rey Juan Carlos, al Festival de Música Antigua de Aranjuez y sobre todo pues gracias por estar aquí en Aranjuez, por el paseo que me he dado antes de casi 3 horas y porque el que creo que me daré mañana antes de irme, que a las 4 salgo para Menorca. Igual está un poco... ok. Sí, bueno, tú ahora has subido... Bueno, si no lo bajo. Bueno, lo que voy a hacer con esta charla hoy, que se llama El arte de viajar y el arte de ponerlo por escrito, es que igual han subido un poquito demasiado el volumen. Sí, está bien. Se acopla. Vamos a intentarlo. Está ya estupendo, o sea... Sí, pero se acopla un poquito al fondo. Sí, es un poco molesto. Sí, bueno, yo continúo. Entonces, lo que voy a hacer, el arte de viajar y el arte de ponerlo por escrito, ¿no? La conferencia, en primer lugar, voy a hablar un poco de aquellos elementos más o menos teóricos, ¿no? que nos harán a todos, por fin y de pronto, ¿no? Saber qué es eso del viaje, qué singulariza el viaje y por qué el viaje, bueno, pues es, diríamos, una forma de la cultura o un concepto que se utiliza para 20.000 cosas, ¿no? Y por eso hablaré de algunos elementos teóricos que a muchos les van a parecer evidentes, pero yo creo que, bueno, que no está mal recordar que cada uno de nosotros cuando viajamos, pues estamos entrando en contacto con todos esos elementos, ¿no? Luego pasaré a hablar de ese arte de ponerlo por escrito. Cuando hablo arte no es que hable de algo excelso ni que tenga un valor excepcional, ¿no? Pero sí que hablo de algo que para llevarlo a cabo, sobre todo, hay que pensarlo, reflexionarlo, jugar con las herramientas que nos da el arte, lo estético, ¿no? Y darle una forma final. Y entonces para eso hablaré de esos 3 libros de viaje que yo he escrito, pero sobre todo también para traerles el mapa de cada uno de ellos aquí y, bueno, viajar un poco, volar un poco e ir por esos países. Y les diré de cada uno de esos libros, bueno, cómo se caracterizó para mí, qué especificidades tuvo ese viaje, viajar, por ejemplo, a Japón, y luego cómo intenté ponerlo por escrito, porque yo creo que cada destino al menos merece, oye, una escritura diferente, ¿no? Y finalizaré, bueno, pues hablándoles un poco, si da tiempo, de lo que creo que puede haber sido cierto cambio, transformación, ¿no? O novedad en el viaje y en su forma de escribirlo a raíz, desgraciadamente, de los últimos acontecimientos de estos 2 últimos años, ¿no? Porque hay una serie de cosas que han cambiado y están cambiando. Entonces, bueno, yo cuando hablo del viaje, me gusta hablar del viaje como una forma de la cultura. Esto es un término así un poco teórico, que lo utilizaban sobre todo los alemanes. Y una forma de la cultura es aquello que el ser humano, desde la antigüedad hasta hoy, se representa a sí mismo, aquello que utiliza para hablar de sí mismo. La tragedia puede ser una forma de la cultura, el mar puede ser una forma de la cultura, ¿no? El viaje es una forma de la cultura. Es decir, cómo el ser humano, desde la antigüedad, Gilgamesh, Ulises, hasta hoy, ha hablado de él mismo, ¿no? A través de la manera en que conocía el mundo. Es lo que ahora llaman las historias de las mentalidades, ¿no? Es decir, cómo podemos conocer la mentalidad de los seres humanos a partir de los viajes que nos han contado, ¿no? Eso es lo que yo llamo el viaje como una forma de la cultura. Por ejemplo, a mí me interesa mucho categorías, por ejemplo, como el miedo, como la curiosidad, como la maravilla, como la verdad, el miedo, fíjense ustedes, ¿no? Pueden ser estudiados a partir del viaje y de los libros del viaje. El miedo que siente una persona cuando viaja a un lugar que no es donde vive. Por eso me refiero que es una forma de la cultura. Tanto es así que el viaje, ¿no? Bueno, pues acaba siendo como metáfora de muchos otros elementos que bajo ese paraguas, ¿no? Se utiliza en la época contemporánea para hablar de fenómenos contemporáneos. Diáspora, nomadismo, exilio, metáforas, ¿no? Que tienen que ver con el viaje. La forma, yo creo, que conocemos hoy más en la que se ha proyectado el viaje es en la literatura, ¿no? Y la conocemos poco. De los libros de viaje de la literatura conocemos aún muy poco, pero por una serie de razones es aquello que se ha estudiado un poco más.
Y yo hablaré también de esa literatura de viajes. A mí me gusta hablar del libro de viaje aproximadamente hasta el siglo XIX. En el siglo XIX creo que podemos hablar de literatura de viajes para acabar hablando hoy. Si ustedes quieren hablar con cierta una propiedad así, o vale, yo sé de qué hablo, ¿no? Pueden utilizar la palabra literatura de viajes, pero también se utiliza hoy relato de viajes o narrativa de viaje. ¿Por qué digo que hasta el 18-19 podemos hablar de libros de viaje? Porque, bueno, el viajero es un comerciante, un geógrafo, un cronista, un diplomático que viaja y escribe su viaje, ¿no? Pero a partir del 18 y 19 se produce un cambio importante en esto de viajar y en contar el viaje, que es aquel que viaja solo para contar el viaje. Y no solo para contar, como Marco Polo, bueno, pues lo que había allí para comerciar. Entonces, el momento en el que cambia el objetivo del viaje y pasa a ser contarlo, ahí, claro, podemos hablar de literatura de viajes. Porque ya lo que va a intentar el viajero es hacer un discurso, bueno, pues que haya unas figuras retóricas, haya una compilación, haya una selección, haya una serie de cosas, bueno, que se cree un discurso, ¿no? Por eso, ya saben, narrativa de viajes, libros de viajes, literatura de viajes y relato de viajes, ¿no? Y bueno, voy a empezar ya con un... Se queda un poco así. Vamos a ver aquí. Les hablaba, ¿qué caracteriza el viaje? Pues vamos a ver qué elementos caracterizan el viaje si desde un punto de vista muy teórico y desde un punto de vista que como he dicho antes, dirán, pues vaya, esto ya no lo sabemos, ¿no? En primer lugar, ¿qué ha podido mover el viaje desde siempre? Desde la antigüedad. Hablemos de ese poema maravilloso, si no lo han leído, pues pueden leerlo, que es el poema de Gilgamesh. Estamos hablando aproximadamente de 3.000 años antes de Cristo. ¿Qué ha movido casi siempre al viajero? El viajero lo ha movido el conocimiento, querer saber, querer conocer, que sea lo que había más allá del Mare Nostrum, querer conocer las piedras preciosas con las que se puede comerciar, querer conocer el territorio de Marruecos que se puede conquistar, el conocimiento. Pero también la curiosidad, ese elemento tan humano, ¿no? Y yo me atrevería a decir tan también occidental, por supuesto es oriental de otra manera, que es la curiosidad. El ser humano ha tenido curiosidad de ver, de saber, de conocer, y esa curiosidad es lo que le ha movido también a salir de su área de confort. Está todavía por escribir y hacerse una historia de la curiosidad y una historia de la curiosidad contemporánea. Fíjense ustedes cómo hay muchos libros que llevan en su título la forma maravilla. No se saben que el libro de Marco Polo, en su primera edición, se llamó El Millón y luego se llamó también el libro de las maravillas. ¿Qué es la maravilla? Aquello que asombra. ¿Qué es lo que asombra? ¿A quién asombra una maravilla? A alguien que tiene una enorme curiosidad. El ser humano se caracteriza, alguien ha dicho, por la sed de la curiosidad. ¿Qué mueve el viaje? Conocimiento y curiosidad. Seguimos. Más cosas que caracterizan y singularizan al viaje. El encuentro con otros y con otras. Ese he puesto entre comillas, entre paréntesis, el otro y la alteridad. Esto es un término sobre la alteridad del otro que tiene que ver con la antropología. ¿Quiénes son los otros y quiénes son las otras? Pues en principio los que no somos unos mismos. Pero si estamos hablando del viaje, estoy hablando de los musulmanes, de las chinas, de las esclavas, de todos aquellos habitantes que habitaban en otros lugares cercanos, remotos y próximos también, y que en principio son aquello que no es el viajero. El viajero se encuentra con ese encuentro cultural, con una persona que no es él mismo o ella misma, y gracias a ese encuentro, que a veces es encontronazo, porque siente miedo, porque no le gusta como es el otro, acaba conociéndolo y en ese conocimiento, bueno, se produce un intercambio y está la historia del viaje. Lady Montagu, que es una viajera que a mí me gusta, ya saben, algunos de aquí sabrán que he escrito sobre ella. Lady Montagu, por ejemplo, es una viajera que viaja a Turquía en 1714
Y gracias al encuentro que tiene con las mujeres turcas en Estambul en 1614, escribe unas cartas maravillosas que va enviando a las mujeres inglesas, y gracias a cómo visten, el velo que llevan y cómo son las mujeres turcas, ella empieza a poder hablar de todo aquello que quiere denunciar y criticar en su propio contexto inglés, pero gracias a lo que ve las turcas. Por eso el encuentro con los otros y las otras es importante. El movimiento y el desplazamiento, qué tontería, dirán, ¿no? El viaje uno se mueve, uno se desplaza, qué tontería, bueno, pues es importante. Y es muy importante porque, en primer lugar, el movimiento, o sea, el viaje siempre se produce entre dos puntos, es un intervalo entre dos puntos. Da igual el origen, la llegada, un pueblo, el otro, pero es un movimiento. Y en ese movimiento es cuando el viajero va aprendiendo, va conociendo. No en vano, un verbo como conmoverse significa que se va siguiendo el movimiento. ¿Quiénes se conmueven? Aquellos viajeros y viajeras cuyas almas se mueven gracias a lo que ven. Eso es el movimiento. Y el desplazamiento, bueno, bien, los franceses se han inventado, los filólogos, los teóricos, bueno, tienen, diríamos, una especie de trabajo, ¿no? De disciplina, que es la poética del desplazamiento, ¿no? La poética del desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Pues bueno, todo aquello que se nos desplaza como viajeros cuando se nos mueve. ¿Qué se nos desplazan? Las ideas preconcebidas. ¿Qué se nos desplaza? Bueno, pues el mundo. Aprendemos a ver de otra forma gracias al viaje. El desplazamiento, una característica bonita del desplazamiento, bueno, el viajero, cuanto más extraño es lo que ve, estoy pensando, por ejemplo, ahora el viajero Ruy González de Clavijo, del siglo XV, cuanto más raro es lo que ve, es curioso porque más detallada y minuciosamente intenta describir. En el caso de Ruy González de Clavijo, de quien tenemos la primera descripción de una jirafa en Occidente. Entonces, cuanto más rara es la jirafa, el viajero más se dedica a intentar contar perfectamente, ¿no? Es decir, como si a través del conocimiento de una descripción científica pudiéramos intentar romper el extrañamiento y el miedo que nos produce lo lejano. Lugares y destinos. Bueno, el viaje, ¿qué hace que el viaje sea un viaje? El lugar al que vamos, ¿no? Lo escrito en algún libro. No creo que haya nombres de lugares que exalten más el imaginario que, por ejemplo, escuchar la palabra Samarcanda. Otro que desgraciadamente ha cambiado a mal, ¿no? A negativo, Bagdad. Bagdad, antes de la invasión de Irak, escuchábamos Bagdad y era Sherezade. Ahora escuchamos Bagdad y, como dice aquel tremendo, bueno, pues nos echamos a temblar, ¿no? Es decir, que el viaje se articula en función del destino. Hay que llegar. La embajada Tamerlán, hay que llegar a Samarcanda, como sea, hay que llegar a Japón. Y entonces, bueno, a veces se utiliza el nombre destino. Destino es un nombre más poético, más mítico, pero el viaje tiene que ver con el lugar al que se va y por el que se decide salir y se construye pues todo. La experiencia. La experiencia es importante en el viaje. El que viaja haciendo experiencia. El viaje es algo que está aconteciendo constantemente. La viajera y el viajero son cuerpos físicos que van atravesando los espacios y a medida que los atraviesan, los perciben por los sentidos y esa experiencia, por la razón que sea, se queda grabada para siempre y es aquello, ¿no? De, no sé, alguno de vosotros, por ejemplo, que haya ido, no sé, se me ocurre, un sitio extraño, ¿no? Que haya ido, por ejemplo, al Yemen, ¿no? Y de pronto escuchas en las noticias, ha habido guerra en el Yemen o un atentado en el Yemen. Estuvieras en casa. Callaros, que quiero la noticia. ¿Por qué? Es que yo he estado allí. Yo he estado ahí. Ya puedes haber leído 20 libros del Yemen, según el ambientalismo maravilloso, pero el viaje tiene algo, ese cuerpo físico que pasa por el lugar, que graba ya para siempre ese yo he estado allí, yo sé qué pasa y se crea una experiencia. Por lo tanto, la literatura del viaje tiene que ver, por cierto, con la literatura de la experiencia. El espacio y el tiempo. Bueno, pues un viajero está prácticamente todo el tiempo y un escritor que viaja teniendo relación con el espacio y buscando formas para construir espacios.
para contar cómo fue Samarcanda, para contar cómo fue Isfahán. Ya sabemos cómo podemos hablar del espacio, intentando reproducir el tiempo real de la experiencia del viajero. Así que el viajero siempre está y la viajera ahí luchando por construir espacios, destinos, localizaciones. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Y ahora paso a la literatura, ¿no? ¿Cómo construyen esos espacios? Y ya estamos en el ámbito del que escribe el viaje con la descripción. Y qué difícil es describir. Si aquí no hay en la sala muchos escritores, sí que hay lectores. Es curioso cómo ustedes como lectores cuando están leyendo, muchas veces llega la descripción y te la pasas. Pasas corriendo. Y dices, oh, es que quiero saber cómo acaba la historia, ¿no? Porque las descripciones no lo describir. Ojo, con la descripción es muy difícil de escribir. Bueno, no en vano, en los manuales de poéticas desde la antigüedad hay apartados dedicados a cómo describir. ¿En qué se basa un libro de viaje? ¿O qué partes tiene? Tiene muchas partes en las que está describiendo las cosas. Y la descripción no es fácil. Pues claro, no vamos a podernos utilizar solo adjetivos. Además, si nos podemos utilizar adjetivos, pues claro, en fin, son muy subjetivos los adjetivos, habrá que inventarse de otra manera. ¿Qué pasa en la novela? En la novela, el centro de la novela se caracteriza por una acción que hay que resolver. Sin embargo, el centro de la literatura de viaje es la descripción. La descripción es como la acción en la novela. La comparación, esto es algo característico del viaje y también divertido, porque si ustedes son lectores de libros de viaje, bueno, yo a veces he ido recogiendo comparaciones divertidas de los viajeros. ¿Qué ocurre cuando se viaja? Que como se viaja por lugares nuevos, cuando el viajero lo está contando, se da cuenta que la única manera para describir las cosas es compararlo con lo que ya conoce. Entonces, esto es cómo, es un sintagma que están los libros de viaje llenos. Pero claro, ese cómo es divertidísimo a veces. Porque ¿con qué vas a comparar lo que conoces? Pues solo lo puedes... ¿con qué vas a comparar lo que no conoces? Pues solo con lo que conoces. Y entonces a veces hay unas comparaciones, no voy a hablar aquí del viajero Alibey, pero un viajero español del siglo XIX, el primer viajero del que tenemos constancia, que llega a la Meca en el siglo XIX, y bueno, tiene unas comparaciones fantásticas. El árabe es como el inglés y el turco como el francés, pero si el francés fuera como el árabe, añadiría el carácter del francés y el carácter del inglés. Bueno, ese cómo es tan divertido y está lleno de comparaciones. ¿Qué ocurre? Que tú para no sufrir en el viaje y intentar controlar lo extraño, la única manera para hacerlo es compararlo con lo que ya sabes. Tú cuando te encuentras con algo muy diferente, inmediatamente tienes que apropiártelo. ¿Cómo? Con lo conocido. Bueno, la reescritura, un término quizás algo así más literario, pero tiene que ver con todo lo anterior que les digo. Viajar es entrar en contacto con un paisaje extraño, con gentes diferentes, con lugares diferentes. Y para ello lo que hace el viajero, como harán ustedes, es antes de salir, intenta leer cosas de otros viajeros y otras viajeras. ¿Por qué? Porque no te atreves a ver un lugar. La mayor parte no te atreves a irte al Yemen, ya que has salido al Yemen, sin haber leído antes lo que dicen los viajeros que han ido al Yemen. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Jordi Esteva, que es un gran viajero y tiene documentales y libros sobre el Yemen y sobre la isla de Socotra. ¿Y qué ocurre a lo largo de la historia? Es decir, que todos estos términos los podemos coger desde la antigüedad hasta hoy, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el viajero se va reescribiendo uno con el otro. Es decir, que los libros se cargan de esto es como dijo Marco Polo. Eso ocurre a la inversa. Esto no es como nos dijo Alibey, porque aquí erró, aquí se confunde, ¿no? Y entonces el viajero, los libros de viaje son unos libros que se van citando unos a otros. Se van citando y tienen esa característica la reescritura. Otro elemento, esto es un término que yo invito a que lo lleven a cabo, ojalá también alguien haga un estudio más grande. ¿Queremos saber qué ha sido el viaje desde la antigüedad hasta hoy? Pues oye, lo único que hay que hacer es coger los títulos de los libros de viaje desde la Odisea hasta hoy y ver con esos títulos cómo ha ido cambiando el viaje. Podemos empezar
Los primeros libros de viaje, Gilgamesh, el Odiseo o la Odisea, llevan en el título el nombre de los seres humanos que están allí, siendo hombres, límites, experiencia y jugándosela, ¿no? Ulises y Gilgamesh. Continuamos. Los libros ya empiezan a llamarse itinerarios, itinerarium, viaticum, peregrinatio, peregrinaciones, ¿no? No nos olvidemos, los grandes libros de viaje occidentales, también orientales, tienen que ver con hombres y mujeres que iban en peregrinación. Si no, ¿para qué te vas a ir a Jerusalén? ¿No? ¿Para qué te vas a ir? ¿No? ¿Te vas a ir lejísimos? Bueno, entonces, el que se llame itinerario, viático, peregrinación, significa que en el propio título está ya el esfuerzo del camino, el esfuerzo del que viaja. Continuamos más adelante. En el Renacimiento, luego tenemos los libros de las maravillas, ¿no? Se escribe para asombrar al lector, para maravillar. Y luego tenemos los libros del Renacimiento, descubrimiento. ¿No? Llevan en sus títulos el nombre de descubrimiento. Seguimos más adelante, viajes enciclopédicos, expedición, vuelta al mundo, misión A. Son términos ya que tienen que ver con esos grandes itinerarios que dan la vuelta al mundo y viajes cuya función es descubrir, pero también, ya que se descubre y se conoce, ¿por qué no conquistar? ¿No? Hiciéramos un salto al siglo XIX, que siempre fue un siglo muy poético, los libros se llenan de términos muy poéticos y bonitos. Por ejemplo, impresiones de viaje, promenade, paseos. Y bueno, y continuamos ya hasta el siglo XX. Al principio son metáforas de libros bellísimos, fantasmas volcánicos, son grandes libros de antropología, argonautas del Pacífico. Y hoy, ¿cómo se llaman la mayor parte de los libros de viaje? La mayor parte de los libros de viaje llevan el título del destino. Pero no solo los libros de viaje, sino también los libros de literatura. Ahí lo dejo. Nebraska, Cecil Beach, todos tienen ese nombre, ¿no? Que tiene que ver Australia, incluso las series. Se llaman, todos tienen el nombre de un destino. Hoy lo que nos importa es cómo nos hablan los lugares y qué tienen que contarnos los lugares. Lo que hemos devuelto hoy a los lugares, los hemos humanizado, los hemos humanizado tanto que sabemos que nos pueden contar cosas. Y ya, para ir acabando esta parte así más teórica, bueno, esto es simplemente, si alguien quiere saber cuáles son las partes del viaje, ¿no? Pues ahí tenemos. ¿Por qué se caracteriza un viaje? En el viaje se sale, en el viaje se traslada uno y en el viaje se llega. El que sale abandona todo lo que lleva detrás. Estoy hablando en términos muy míticos, pero también puede ser en términos más pequeños. Piensen en cada uno de los viajes que han hecho ustedes. Uno sale y cuando sale dejas todo lo confortable, tu casa, tu origen, y te dispones ya a un tránsito. Te trasladas, y el traslado es cuando estás in between, que dicen, en medio, cuando estás más sometido al movimiento, cuando no, si echas marcha atrás, estás en el barco y aún no has salido, y aún no has llegado, ¿no? Y la llegada. La llegada es siempre, por fin, el ansia de llegar, oye, al destino que querías llegar, llámese Samarcanda, llámese Zaragoza, llámese Aranjuez, llámese Sanaa, en el centro. Hay una parte que no la he puesto, y no la he puesto aposta, que es la vuelta. Hay quien dice que hay una cuarta parte, la vuelta. Ahí lo dejo. Pero el no poder volver sería el que daría nombre a otros viajes, que no voy a hablar aquí, que son las grandes migraciones. Esos viajes en los que no se sabe cuándo, cómo se va a poder volver al lugar de origen. Estructura mítica o iniciática. Esto es de un profesor Wolfsetter de la Universidad de Frankfurt. Es una estructura muy bonita. Todos los viajes se caracterizan por lo mismo. Todos los viajes hay una serie de carencias. El viajero sale porque echa algo de menos, porque busca algo y en ese viaje, a partir de lo que ve, lo que se encuentra, las pruebas por las que tiene que pasar, se va encontrando y reconociéndose a sí mismo. Estructura mítica o iniciática del viaje. Una estructura bastante acertada. Podemos hablar en términos míticos de Ulises, de los héroes griegos, pero también podemos hablar
hoy una persona incluso que hace un itinerario turístico, pero que es un viajero, que se va a encontrar a sí mismo, sale porque tiene unas carencias, por ejemplo, ver el Museo Vime de París, ver, por ejemplo, se está poniendo las esculturas orientales, tiene una carencia. En ese París, bueno, va a tener que someterse a una serie de elementos que le van a poner o a presentar cosas que no tiene habitualmente en su lugar de origen. Yo qué sé, y perdóname que voy a ser un poco doméstica, bueno, pues comer algo que no le gusta, perder un tren, alquilar una casa que en principio era bonita y que luego no le gusta, pero todas esas dificultades que están unidas al viaje le van a hacer a él ir encontrándose de otra manera con él mismo o con ella misma y acabar, como los héroes griegos, reencontrándose a sí mismo. De ahí la estructura mítica o iniciática. Búsqueda de encuentros, esto es lo que digo yo. Salimos todos muy felices a viajar, lo preparamos todo estupendamente. Bueno, y salimos en búsqueda de algo, pero menos mal que el viaje está lleno de encuentros, que el viaje ensancha la mirada, que el viaje está lleno de dificultades y que el viaje, menos mal, nos presenta con circunstancias que no tenemos en nuestra vida habitual. Y en ese encuentro es donde la mirada se ensancha y el viajero va incorporando cosas nuevas en su viaje y aprendiendo, conociendo y conociéndose, ¿no? Y bueno, esto que tengo es con ello de nuestra parte. Bueno, lo que también podríamos ir hablando, si queremos hablar del viaje, podríamos decir que el viaje presenta siempre la historia o representa la historia de la mirada, cómo se ha mirado desde la antigüedad. De un viajero que iba viendo, tal y como viajaba, por ejemplo, Marco Polo, ¿no? Siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, época antigua medieval, va viendo lo que ocurre, sigue observando, un viajero científico que cuenta cuándo sale la luna, cómo se pone, cómo son el feldespato, las pizarras, las latitudes que está geometrizando, que puede ser desde Humboldt, puede ser Barton, puede ser la expedición de Bonaparte, ¿no? Luego el viajero pasa de observar a mirar, ¿eh? Cuando todo se vuelve imágenes son los románticos y todo son miradas, hasta hoy en día. Y hoy en día el viajero que viaja y el viajero que escribe, en la época que estamos, es un viajero que abre muy bien los ojos y que intenta tenerlos muy abiertos para describir lo que tiene cercano y para hablar de todo lo que tiene. Pues bueno, el viaje también representaría esa historia de la mirada. Quien ha visto, quien observa, quien mira a lo largo de la historia, quien acaba abriendo bien los ojos. Bueno, por supuesto esto tengo mucho más. Dediqué un libro, Los mitos del viaje. Es un libro y es una época en la que, bueno, yo quise, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, trabajé con muchos libros sobre ensayos sobre el viaje, pero yo lo que me hubiera gustado encontrarme es un libro que hablara de todas estas cosas, ¿no? Los periodistas llaman a eso el libro vaca. El libro que lo abres, y una vez que lo encuentras todo lo que quieres, ya puedes hacer una tesis de doctorado. No, es a la inversa. Después de leer muchos libros, pues acabas haciendo esto, ¿no? Entonces, esto viene de ese libro que a mí me hubiera gustado encontrar, que no digo yo que sea para nada ni bueno ni el mejor, pero bueno, escribí ese libro después de 10 años de los libros. Vamos a viajar. Ya saben ustedes de qué va esto del viaje, ya pueden hablar del viaje que quieran, incluso de una peregrinación, y vamos a hablar ahora, vamos a ponernos, he hablado del arte de viajar, la primera parte de la conferencia, voy a hablar ahora del arte de ponerlo por escrito, ¿no? Y empiezo con ese libro que publiqué en el año 2017 que se llama Una viajera por Asia Central. Y son los viajes que yo hago de aproximadamente 2 meses en el año 2007 por Uzbekistán y por Kirguistán. Uzbekistán y Kirguistán forman parte de los llamados TANES, o también las llamadas, ya se les podría ir cambiando el nombre, de las ex-repúblicas soviéticas, que en el año 91 bueno, por fin se independizan, reciben la independencia, se independizan de la Unión Soviética,
de lo que será Rusia. Entonces, todavía hoy, han pasado muchos años, tendrán que pasar mucho más, bueno, pues esas 5 repúblicas exsoviéticas están buscando de la manera que pueden y que quieren una identidad, ¿no? Por supuesto, bueno, los límites los trazaron los soviéticos como quisieron, en fin, y entonces, bueno, esos 5 países están, bueno, cada uno tiene sus diferencias y cada uno ha vuelto la mirada hacia elementos diferentes para decidir qué identidad busca después de estar, pues desde 1916 hasta 1991 bajo la dominación soviética. En el caso de Uzbekistán, bueno, son las cosas han basado la mirada nada más y nada menos que en el Gran Tamorlán. Queremos tener la magnificencia del Gran Tamorlán. No voy a hablar de todo lo que quiero de todos estos países, pero luego de las preguntas podré hablar de más cosas. Vamos a ver el mapa. Este mapa, que es el que está dentro del libro, habla un poco es el itinerario del viaje que yo realicé en ese 2007. Bueno, Uzbekistán, la capital es Tashkent, pero claro, era Samarcanda. Bueno, era Samarcanda, pero refiero que si hay un lugar mítico, ¿no? Es Samarcanda, es el gran centro, uno de los grandes centros donde atraviesan todas las caravanas que van de oriente a occidente, la ruta de la seda. Pero también Samarcanda va a ser la capital del Gran Tamorlán, el descendiente, dice él, de Gengis Khan, ¿no? Cuando los herederos de Gengis Khan hacen ese gran imperio mongol que abarca, bueno, pues, todas partes del mundo, ¿no? Entonces, yo voy a señalar y además díganme si lo están viendo, porque como ahora esto va de recorridos, nunca es. Entonces, vamos a ver. Bueno, ya que estamos, pueden ver los límites, por ejemplo, de Uzbekistán, es que limita con Turkmenistán, con Afganistán, con Tayikistán, a ver si se escucha mientras, con Tayikistán, bueno, tiene el límite Tayikistán, por cierto, con China. Es una de las cosas que intentan hacer todos los viajeros que van. Yo conocí a un americano que lleva años, fueron 4 intentos de pasar a China por Kirguistán y no lo había conseguido todavía. Bueno, pues ya ven los límites, en fin, estos son los cambios. Entonces, el viaje clásico es el viaje que suelen hacer, que se hace en grupo, o bueno, los viajes que se suelen hacer cuando se va a Uzbekistán, que también se pueden hacer en solitario, ¿no? Se va a Tashkent. De Tashkent, es la capital, se suele coger un vuelo que lleva directamente hasta Urgench. Urgench, no sé, son unos 600 kilómetros. Y de Urgench se va en autobús, en taxi, a Khiva. Khiva ya les sonará, está preciosísimo. Un lugar aparte, por supuesto, del 19-18, un sultanato importante musulmán, pero en la época soviética hubo una una intelectualidad muy importante. Bueno, pues Khiva, esta preciosa pequeñita en su casco antiguo, que de Urgench a Khiva hay como son 24 kilómetros. De Khiva se suele ir por tierra, como quieran en mi libro, voy en taxi colectivo, ya saben, esos taxis que hay que esperar que se llenen para... Entonces fui a Bujara, que está recuperada, restaurada hace unos 11 o 12 años, y ha quedado estupenda. Bueno, se va a Bujara, que son unos 400 y pico kilómetros. De Bujara se suele ir a Samarcanda, también por tierra. Samarcanda, bueno, Pakistán es una de las grandes plazas del mundo, y la han visto en fotos, igual han estado, ¿no? De Samarcanda, a veces se va y a veces no, a la ciudad de Shahrizad, que está a unos 15 kilómetros, que es donde nace el padre del Gran Tamorlán. Entonces, por eso es una ciudad que el Gran Tamorlán la respeta, la quiere, ¿no? Pero bueno, hay veces que se va y hay veces que no, porque Samarcanda es mucho más bonita. Bueno, pues yo volví a Tashkent por tierra, hay tren para ir de Samarcanda a Tashkent. Y de Tashkent lo que hice, que ya se hace menos, bajé hasta el Valle de Fergana, que está aquí. El Valle de Fergana es un sitio muy, muy interesante, muy, muy ruso.
yo digo soviético. Cuando llegaron los soviéticos se quisieron instalar en Kokanda, es una ciudad que está aquí en Fergana importante, pero no les interesó demasiado e hicieron un sitio nuevo que se llama Fergana. Y entonces lo hicieron los soviéticos, pero con arquitectos que venían básicamente de San Petersburgo. De tal manera que estás en Fergana y hay 4 teatros, hay dachas de madera, en fin, unos parterres de flores. Bueno, no digo yo que sea como está en San Petersburgo, ¿no? Pero bueno, tiene una universidad potentísima. Claro, en Uzbekistán la gente habla alemán porque fueron soviéticos y como soviéticos que fueron enviaron a la población a estudiar a Berlín Oriental. Bueno, esas cosas, ¿no? Que no te imaginas de Uzbekistán. Y aquí está Margilán, y Margilán dicen que la mejor seda del mundo, así se teje en Margilán, ¿no? La gran seda. Yo continué y pasé por tierra porque es más barato. Hay dinero para ir a hacerlo en vuelo. Ya saben ustedes que las fronteras, pasarlas en vuelo siempre es mucho más fácil. Pasarlas por tierra, obviamente. Pues de Fergana crucé a Osh. Esto lo llaman zona caliente porque hay problemas, dicen que es religiosos, porque hay fundamentalistas religiosos, pero el problema es que es una parte partida en medio y entonces lo que hoy es Kirguistán era uzbeco y lo otro, y bueno, y esos son los problemas que hay, no hay problemas. Pues de Osh subí en un coche particular hasta la capital de Kirguistán, que es Bishkek, y paré en Karakol, que es un lago artificial muy bonito, blanco prácticamente. Y de Bishkek, de aquí, salí en el taxi colectivo a Karakol. Karakol es donde digo que ya vi gente que intentaban pasar la frontera de China. Este lago, que se llama Issyk-Kul, es con Crimea, fueron los 2 lugares de vacaciones de los rusos durante la época soviética, Crimea y el lago de Issyk-Kul. Hay urbanizaciones, esto lo cuento en el libro, hay urbanizaciones cercadas por muros de piedra y se caracterizan entre ellas, se diferencian porque las casas chalecazos a 2 aguas las pintan todos los tejados de diferentes colores. Imagínense ese lago rodeado de urbanizaciones rusas y una urbanización con los tejados a 2 aguas granate, otra verde, otra dorada. Y eso porque lo hacen, porque así se diferencian. Digo, bueno, pues eso, ¿no? Eso allí, en ese sitio que se llama Issyk-Kul. Esta zona de Karakol es una zona donde se hace trekking. Bueno, trekking. Alguien lo hace. Bueno, y de allí, que fue un viaje espectacular, fui a Narín porque me habían hablado del lago de Songkhul. Y aquí en el lago de Songkhul pues estuve. Y aquí en el lago de Songkhul, genial, me quedé 5 días en una yurta igual que esta aquí, ¿no? A 3.200 metros de altura. Esta es la persona, que no les puedo decir el nombre porque yo no me pude comunicar. Yo ruso aprendí 30 palabras y uzbeco, perdón, que inglés no sé. Lo que sí que está haciéndome aquí, ella, es kaimat, que son bolitas de queso fresco y las está secando aquí en el somier. Así me agasajo. Bueno. Pues esto es ese viaje de 2 meses. ¿Por qué viajé yo a Uzbekistán y a Kirguistán, ¿no? Pues yo viajé allí porque durante muchos años el tema que yo investigaba ha sido orientalismo. Orientalismo es exactamente cómo se ve el Islam desde Occidente y cómo desde Occidente se ha creado una determinada imagen del Islam y del mundo árabe y cómo se ha ido construyendo esa imagen. Entonces yo estuve durante muchos años, trabajaba en la universidad y entonces podía ya arrancar 2 meses y medio y estuve durante muchos años yendo a pasar pues todo ese tiempo que podía en países de mayoría musulmana porque estaba haciendo la tesis.
Entonces, el año anterior a Uzbekistán había estado en Yemen y el otro año, que ahora les hablaré, había estado en Irán. Fue mi primer viaje allá, ¿no? Y al año siguiente ya, estaría en el sur de la India e iría a Irán. Es decir, que lleva ya unos años visitando estos lugares de mayoría musulmana. ¿Por qué había ido a Uzbekistán? Pues había decidido ir a Uzbekistán porque las repúblicas soviéticas, ex-repúblicas soviéticas, a pesar de ser soviéticas, en el caso sobre todo de Uzbekistán, el 96%, 97% son personas, bueno, que se dicen musulmanas, ¿no? Porque luego la práctica es otra cosa. De tal manera que por eso fui yo a esos países, porque quería ver también un poco cómo se vivía ese Oriente, cómo se vivía en esos países de mayoría musulmana, ¿no? Y bueno, pues muchas sorpresas, y sorpresas, por ejemplo, pues de saber estar en Osh, que es ese sitio que es verdad, que es más ortodoxo, ¿no? Y bueno, son musulmanes, se escucha, por supuesto, la llamada a la mezquita y tal, y mientras se dice que el mayor bebedor de vodka del mundo, esto dicen un par de amigos profesores de universidades en Barcelona, de estudios de Asia Central, dicen que los mejores bebedores de vodka del mundo son los uzbecos, ¿no? Entonces, claro, pues para mí que venía allí de no sé qué, y bueno, Samarcanda yo cogía una buena además con vodka y con pivot, que es cerveza que va mezclando y tal, y entonces, bueno, pues ahí me llamaba mucho la atención eso, más la impronta soviética, en fin. Y yo tengo que decir que como una viajera torpe, porque el viajero también se caracteriza porque es un intruso, que vendría mal informado, y por eso también ustedes a veces nos leen, porque somos muy pesados, porque no decimos, porque no sabemos todo, menos mal, ¿no? Y por eso también es interesante la literatura de viaje, pero somos torpes. Entonces, bueno, pues yo decidí, viviendo en Barcelona, que me iba a ir a Uzbekistán y a Tayikistán. Yo quería ir a Tayikistán porque Annemarie Schwarzenbach, que es una gran viajera de mí, había ido a Tayikistán, y porque además Tayikistán está allí, la cordillera del Pamir, que también llega a Kirguistán, y una cordillera maravillosa que las grandes viajeras del principio del siglo XX habían ido a Tayikistán. La agencia de viajes de Barcelona me dijeron, mire, no sabemos cómo va a conseguir usted el visado a Tayikistán. De hecho, Uzbekistán lo vamos a pedir vía París. Estamos hablando del 2007, ahora ya es más fácil. Y entonces digo, ¿qué hago con lo de Tayikistán? Dice, pues cuando llegue a Tashkent, vaya a la embajada tayika y vaya a pedir allí el visado. Y bueno, y eso hice. Me recomendaron, bueno, ahí nombre, ¿por qué no vas a una agencia de viajes si lo pides? Fue una agencia de viajes en Tashkent, y cuando hablé de Tayikistán me dijeron, hombre, que tardarán unos 15 días en dárselo. Es que Tayikistán, bueno, en fin, pues que no se consigue así el visado a Tayikistán. Y entonces pues decidí que me iría a Kirguistán. Me fui a la embajada kirguisa en Tashkent. Bueno, es que es todo así, son todo como batallitas, ¿no? Además me fui con euros, que es lo que me habían dicho que había que llevar, y la embajada kirguisa dice, no, aquí solo se paga con dólares, que pedía un viajero que había detrás y me podía dar, bueno, en fin, y por eso me fui a Kirguistán, por eso digo que soy torpe, y así puedo ir a Kirguistán. ¿Qué me encontré en estos viajes diferencia frente a otros viajes? Pues sobre todo un contacto con la naturaleza. Kirguistán es un país que está lleno de montañas, que está lleno de lagos, que los kirguisos frente a los uzbecos, bueno, siempre se realizan mucho, aman la montaña, y me encontré una relación con la naturaleza que yo creo que a partir de entonces pues la he ido buscando, ya te voy a decir, en mis viajes y en mi vida, estar más cerca como escritora y así intelectual que creo que soy, pues cuanto más así intelectuales somos, menos mal necesitamos más, pues eso, naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hubo un cambio en la naturaleza. Y luego conocer un Islam que yo no conocía, pues cómo vivían los soviéticos, los exsoviéticos, eso, ¿no? Y Irán, 2018. Voy a ver porque material. Irán, 2018, ese es el año que publico ese libro.
Es el año que publico este libro, se llama Conocer Irán, que tiene, por un lado, las crónicas de mi viaje en el año 2005, o sea, mi diario de viaje del año 2005, que es mi primer viaje al país. Luego tiene también una crónica de viaje del año 2014, que por fin pude ir a bajar y llegar hasta Hormuz, hasta la isla de Hormuz, en el Golfo Pérsico, en Bandar Abbas, he ido a Hormuz. Y luego, al principio del libro, hay crónica, hay análisis, casi todos del diario.es, publicados en diario.es, que no tengo La Vanguardia, sobre Irán, análisis políticos, sociales, sobre las mujeres de Irán. Y bueno, y publiqué. Luego, a partir del año, en el año 2014, yo residí 2 meses, residí en la ciudad de Shiraz, en el sur, al lado de Persépolis, Irán, que me dieron 2 becas para trabajar allí sobre un proyecto de arte contemporáneo sobre poesía persa, sobre el gran poeta Hafez, que es como si hablábamos aquí de Cervantes, al cual pude llegar, pude trabajar sobre él, sobre todo porque había trabajado sobre San Juan de la Cruz. Entonces, esas cosas, eso que les decía antes de comparar, de conocer, ¿cómo conoces a los otros? Bueno, pues yo pude acceder a Hafez, de recibir clases, bueno, de hablar de Hafez en Shiraz, que su mausoleo está ahí, gracias, bueno, pues a esa poesía mística española que había concomitado. ¿No? Y luego he ido hasta el año 2019. He viajado 2 veces al año a Irán. Y el 20, que es el jueves de la semana que viene, iba a salir para Irán 15 días, pero el lunes finalmente no iré. Si quieren podemos hablar de este tema de Irán. Vamos a ver este mapa tan bonito, digo tan bonito, porque el libro de Conocer Irán me lleva un mapa y en una feria del libro, no, en un San Jordi, el día del libro en Barcelona, vino una lectora y dijo, oiga, que usted no tiene mapa, es el libro. Digo, ya lo sé, no me lo digas, no me lo digas. Y dice, bueno, pues mire, y el tercero le dice, este es mi mapa, que me he hecho yo siguiendo su viaje. Digo, pues déjeme hacer una foto y ponerlo porque es muy... Irán. Estoy hablando de cosas que alguien en la sala, seguro que hay algunos de ustedes que a lo mejor, no, que probablemente han ido a Irán. Bueno, viaje clásico a Irán. 70 millones de habitantes. Es otra cosa. O sea, Irán está en el centro del mundo. En el centro del mundo entre Asia y Occidente. Frontera con Irán, frontera con Armenia, bueno, podemos utilizar frontera con Kurdistán, frontera Azerbaiyán, Caspio, Turkmenistán, Afganistán, eso que no se ve aquí, que es bueno, van a ser luego, como dice aquel, cajones desastres y cajas de bombas. O sea, si están en unas fronteras ya impresionantes, ¿no? Bueno, Irán. Estamos hablando de 69 de por 66 millones de habitantes. Una ciudad como Teherán tiene 16 millones de habitantes. Bueno, se suele viajar a Teherán, aunque yo les recomiendo que si alguna vez van o vuelven a Irán, entren. Hay que entrar a los países por lugares pequeñitos, por aeropuertos pequeños, porque es más fácil, porque la gente es más agradable, porque tienes menos miedo, es todo más doméstico, ¿no? Yo recomiendo entrar por Shiraz. Se llega a Teherán. En Teherán, los últimos viajes, no, es que Teherán no merece la pena. Y apenas está en Teherán. Bueno, en fin, todo pasa en Teherán y por Teherán, pero bueno, no sé. Yo creo que los viajes ahora no pasan por Teherán porque es más caro. Y te dicen que no merece la pena porque tanta gente y tanta contaminación, pero bueno, en fin, si llegan a Teherán, lo que se suele hacer es que vuela hasta Shiraz, puede ser 600, 700 kilómetros, y desde Shiraz se va a Persépolis.
al centro del mundo, ni decir Persépolis. De Persépolis hay quien va a Kermán, que yo recomiendo. La embajada, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores dice que no, que está demasiado cerca de Sistán y Baluchistán y que a Kermán no hay que ir, pero es tan bonito. Arquitectura de barro. Dicen, a mí no me ha pasado nunca, dice Patricia, ¿no te han ofrecido nunca una infusión de opio? Porque en Kermán las toman, claro, Irán, frontera con Afganistán, en fin. Y digo, no, pues a mí con esta cara y esta pinta que tengo de extranjera no me ofrecen nada, ¿no? Bueno, de extranjera me refiero de, no sé, de alemana o de Zaragoza. Los de Zaragoza, que es donde nací, son así. Son así. Bueno, pues Kermán es muy bonito. De Kermán antes se iba a Bam. ¿Recuerdan la ciudadela de Bam, aquella que la destruyó el terremoto? Bueno, pues entonces hay otra ciudadela que es muy bonita, que es la de Rayán, que está muy cerquita, ¿no? Y se puede. Bueno, de Bam se suele subir siempre por vía terrestre, se sube a Yas, que es lo que llaman las ciudades del desierto. Es una ciudad, me parece que son 600.000 habitantes, la ciudad más ortodoxa, dicen que también donde viven más millonarios. Yas, con toda una arquitectura de barro, esas torres del viento que habrán visto tan bonitas que se inventaron, dicen que es el origen del aire acondicionado, ¿no? Es una manera de ventilar. De ellas se va a Esfahán. Esfahán es el centro del mundo. O sea, es la segunda plaza más grande del mundo después de Tiananmen. La plaza de Esfahán, en fin, hay que verla a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, todo el rato. Es una maravilla, ¿no? Isfahan fue la capital de cuando era chií, cuando comienza el chiismo en Irán. Bueno, Isfahan. De Isfahan se suele ir a Kashan, que es, bueno, a la gente le gusta bastante Kashan, una ciudad de grandes alfombras y de mucho palacio del siglo XIX, muy bonito porque eran grandes comerciantes y son en Kashan. Ya se vuelve a Teherán y ya volveríamos a Madrid, ¿no? Pero estos son sitios que yo visité, claro, pues están puestos en rojo, y yo de Teherán salté a Mashhad. Era el lugar por el que hubiera empezado el día 21, iba a ir el próximo 20. La ciudad de Mashhad es la segunda ciudad de peregrinación chií del mundo. Primero Kerbala y después Mashhad, ¿no? Impresionante. Mashhad van todos los chiíes del mundo, también los iraníes, a la mezquita de allí, es impresionante, a comprarse joyas, ellas por varias razones, y a comprar azafrán. Porque el azafrán de Irán es, ya sé que no es así, pero es el mejor del mundo. Tanto es así que tiene cotización. Cuando estás en Mashhad y llegas a una tienda, están todas en rojo, todas, y llegas a las tiendas a comprar, bueno, están en rojo las del mejor, así que te recomiendan, y entonces ves allí la bolsa, lo que equivale a la bolsa, la cotización en tiempo real del azafrán. Bueno, lo utiliza mucho el azafrán, los pistachos, el azafrán, bueno. Entonces yo, pues, en ese viaje, en el primer viaje, en 2005, fui a Mashhad y fui a comprar, y allí como el iraní sabe todo y todo, y entonces me preguntaron de dónde era, le dije que de España, en esa tienda, y me dice la señorita, dice, ¿usted qué hace comprando aquí azafrán? Si el mejor azafrán del mundo es español. O sea, el iraní, así, es que es una cosa, siempre te está, bueno, es gente muy cool. Y bueno, y eso es lo que hice en ese viaje en el 2005, pero luego cuando residí en Shiraz, esos 2 meses, por fin pude viajar a Bandar Abbas, que no había podido ir en 2005 porque todos los vuelos estaban llenos, y de Bandar Abbas pude ir a la isla de Hormuz, que está aquí, que me hacía muchísima ilusión ir a la gran isla de Hormuz, que fue Portuguesa, que fue el centro del mundo del siglo XVI, ¿no? Y ya al día siguiente pude ir a la isla de Kish, ahí está Kish y Kishim. Y son unas, bueno, Kish es la ciudad donde los iraníes van a comprar todo cosas sin impuestos.
Y ahí están todas las marcas del mundo, algunas son de mentira, porque muchas ya saben que debido al embargo no llegan. Entonces hay un Zara muy divertido, que yo veía que es falso, pero van autobuses y autobuses de todo el país a comprar en esa isla libre de impuestos, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir de Irán así de una manera muy general? Es decir, ¿qué me sorprendió a mí, ¿no? Y intenté plasmar en esa escritura, pues sobre todo me sorprendió que la alta cultura de forma general de los iraníes, ¿no? O sea, estamos hablando de una gente que una persona de la calle es culta y una persona de la universidad es casi, me atrevería a decir, tiene una alta cultura. Saben de todo. Y claro, Irán es la gran Persia. Y Persia fue el centro del mundo y de haber sido persa y toda la historia que lleva a lo largo de todos los siglos, ha generado que sea un lugar muy heterogéneo, muy cosmopolita, a pesar de las imágenes que vemos, y bueno, que sea el centro de la poesía, el centro del cine y que la gente pues ya digo que sean muy... bueno, me he permitido poner esta foto, estaba preparando las imágenes de esta. Y esta es la foto del año 2014, hice ahí el proyecto del poeta Hafez, y esto es en el 2015 que volví y presenté en una conferencia documental, una conferencia que intenté hacer comparadamente entre Hafez y San Juan de la Cruz, y esto es al acabar la conferencia. En el mausoleo del poeta, hay un mausoleo donde está enterrado en Shiraz, que van todos los iraníes, van todos los iraníes a ver al poeta. Pero está abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche y van a beber té, algunos enfermos meten alcohol, a cantarlo, bueno. Y entonces, detrás del mausoleo de Hafez está la asociación de hafezistas, con una biblioteca, con una sala de reuniones y todos los días hay conferencias. Y al mediodía se dan clases los profesores de la universidad gratis a los niños que quieren, les hablan de Hafez. Entonces presenté en esa sala el proyecto y esto es al final, pues ya ven, pues eso, ¿no? Pues en fin, ¿qué más quiero yo que este especialista en Hafez? Pues como me miraba, no sé si con cara de pobrecita, o bueno, estaban contentos, ¿no? Estaban contentos porque me declararon hija adoptiva de Shiraz, entonces yo ya, pues, bueno, muy contenta. Y esto, sigo hablando de mí, es algo que aún no he visto, que me hace muchísima ilusión, y es que se ha traducido al persa mi novela El pintor y la viajera, que tú has hablado, de una relación entre la viajera Lili Montagu y el pintor, y se ha traducido. Y no la he podido ver porque no puedo ir, y no sé exactamente, tengo que preguntar a la traductora qué es esto, pero que sepan que el libro estuvo 4 meses en el ministerio de no sé qué, porque cualquier libro iraní, antes de publicarse, tiene que pasar por lo que llamaríamos el departamento, no sé si lo que nos llamaron la censura, hubo que cerrarlo todo, la portada, la foto, todo, y entonces tal como se va a publicar, tiene que pasar, y por supuesto pasó, bueno, alguna cosa. Y ahí ven el cuadro de Ingres, es una obra de verdad, cuando son 6, ¿vale? Hablo si queréis algo de Japón, tengo más cosas y luego ya... Bueno, sí. No, hombre. Bueno, Cuadernos perdidos de Japón es mi último libro con pantalla y cuenta mis viajes a Japón en el año 2009 y 2018, que pasa mucho tiempo entre uno y otro. Más suerte volver a los sitios, es lo que más me gusta, volver y volver. Todos, pero a todos, a Juez, Menorca, Zaragoza, y me gusta mucho volver. Me hace la ilusión de que conozco el lugar y de que es algo. Bueno, Cuadernos perdidos de Japón. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa porque, para que vean, Japón realmente es un archipiélago. Los mismos dicen que tienen carácter isleño. Y el país aproximadamente, bueno, voy a dejarlas, del sur de Kagoshima, hay aproximadamente unos 2.800 kilómetros.
y a lo ancho aproximadamente 500 kilómetros. Ya saben que tienen esos trenes de alta velocidad estupendos, que haces 800 kilómetros en 3 horas. O sea, lo de desplazarte en Japón es una maravilla. Es una maravilla. Porque la verdad es que es un país, los habitantes están en continuo movimiento, no paran de moverse, ¿no? Para el viajero, pues eso es una... de Tokio a Kioto, por ejemplo, pues hay, creo que son 450 kilómetros. De Kioto a Hiroshima, bueno, pues hay... no, perdón, de Kioto a Nagasaki, bueno, unos 300 kilómetros. Todo esto se puede hacer rápidamente, ¿no? Yo el viaje que hice, lo más al norte que llegué, el primer viaje fue a Sendai, pero más al norte, y luego ya pues fui a Monte Fuji, fui a Nagano, fui a Nagoya, fui, que no se ve por aquí, a Ise, sitio maravilloso porque están los dos grandes templos sintoístas, Shinto, que es una de la religión japonesa, la de los emperadores y la de los espíritus de la naturaleza, los kami, y bueno, y es la mitología y una parte de la mentalidad japonesa tiene que ver con esto. Luego fui bajando, dejé Kioto para el final, fui a Hiroshima, que, pues claro, sitios que no sabes seguir, por qué, cómo recordar las tragedias, cómo situarte frente a ellas, una es Hiroshima. Luego fui a Hakata, Fukuoka, es un sitio muy interesante porque está muy cerca de Corea y ya saben que hoy quien domina es, y la modernidad más contemporánea es Corea, no es Japón, la moda también. Y Hakata, Fukuoka recibe mucho estudiante coreano, ¿no? Es un sitio muy cosmopolita, más de lo que podemos pensar, ¿no? Nagasaki a mí me gusta mucho, es una ciudad, saben que ahí estuvieron los jesuitas al siglo XVI, bueno, y claro, es que entra en Nagasaki, entró todo, saben, los 2 siglos que estuvo cerrado de cara al exterior, se cerró Japón, el único sitio por el que entraban eran por Nagasaki algunos grandes. Luego ya fui a Kagoshima, fui al Monte Asu, que está por aquí, es una zona muy interesante, que es donde se rueda la película de Ran, de Kurosawa. Y bueno, pues viajé bastante, como te ponen, ya saben que se compra el Japan Rail Pass ese, lo máximo 3 semanas, entonces claro, eso te lo pones aquí y vas pasando y vas para arriba para abajo porque hay que consumirlo rápidamente, ¿no? Esto es para que veamos las 4 grandes islas, hay muchas más, ¿no? Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, para ver cómo está este mapa. ¿Y qué puedo decir de Japón, que obligó a cambiar mi escritura y que obligó a... Siempre un viaje que cambia, por supuesto, lo que pensaba sobre el país. En primer lugar, que Japón son las antípodas, no digo antípodas, pero geográficamente prácticamente está en el otro lado del mundo y es lo más diferente a lo que pensamos. Eso en el 2009, pero resulta que hoy, en el 2022, fíjense lo que también ha conseguido Japón, ¿no? Que lo que era una cultura lejanísima a nosotros, ¿no? Las antípodas, forme parte de nuestra cultura diaria. Es decir, los adolescentes, uno de los sueños de los adolescentes ahora es viajar a Japón, ¿no? La comida japonesa, la industria del entretenimiento. Es decir, de pronto, Japón ya no está en las antípodas, sino que forma parte de nuestro día a día. También eso lo han conseguido. En un tiempo récord han extrapolado su cultura organizada en historia del entretenimiento y, oye, ya somos todos, en fin, no somos todos japoneses, pero es algo que no está fuera de nuestro imaginario, ¿no? La seguridad, bueno, mujer que viaja sola, siempre hablo de esto en los libros, como no, de una mujer que viaja sola y lo que significa viajar sola, viajar por Japón me resultó, después de haber viajado por los otros países, muy fácil. Y es una gozada, es una delicia. El jet lag que llevas, pues estar en una ciudad como Tokio, levantarte a las 2:30 de la mañana e ir a la calle a ver qué pasa. Si además es viernes o sábado, están todas las tribus urbanas en la calle,
paseas y bueno, no te pasa nada. Entonces te sientes tan a gusto en Japón que es algo que a mí me llamó la atención. Y luego, bueno, pues que yo viajé a Japón, en este caso nada que ver con el Islam, pero sí con una cultura, una literatura, un cine y una filosofía, aunque ellos prefieren hablar de estética, que a mí me ha gustado mucho y me ha interesado, ¿no? Y bueno, esas son las cosas de Japón. Y yo creo ya que paso a las preguntas. Pues, un poco las cosas que he escrito este año, para que vean lo que me dedico ahora con el tema del viaje, ¿no? Un poco que estoy, ¿no? Son crónicas de la revista Viajar, pues. ¿Por qué nos interesa viajar más cerca que lejos? Viaje y la mujer, ¿qué caracteriza a la mujer que viaje? ¿Qué tiene que hacer la mujer que viaja sola? Bueno, esa crónica que hablo del Cabo de Gata, de Marco Polo, de Cristóbal Colón, ¿no? Que Cristóbal Colón compró los viajes de Marco Polo para que lo creyeran. Cuando volvió su primer viaje, porque no se lo creía nadie, le dijeron, ¿por qué no te compras algún libro? Y compró un libro ese, y entonces eso le dio utilidad. Viaje y muerte, esto es un tema, no da tiempo, pero bueno, a ver si alguien de aquí quiere trabajar sobre ello. Hay libros de viaje que terminan el día antes de la muerte del viajero. Entonces eso es muy emocionante. Y estás descendiendo con alguien por el río Congo, con su diario de viaje del siglo XVIII y al día siguiente muere. Te está hablando de los peligros, no sé qué. Y luego hablo también de otro, de Venecia, el libro que acaban de reeditar de John Morris, ¿no? Bueno, porque para ella, bueno, viaje y fútbol. Viaje y fútbol, esto es fantástico. Es una crónica del viaje que hice en otra vida, que vivía en Italia, era bailarina en Italia y entonces teníamos amigos tenía un amigo que era jugador del Real Madrid y me fui a verlo a Milán el día, era muy joven, el día que el Milan le metió 5 goles al Real Madrid. Y yo estaba allí con... Bueno, y cuento la crónica porque realmente ver Milán tomada, también imagínense, o sea, no poder salir de Milán. Y bueno, ahí lo cuento, ¿no? Esto se merece una película, es el encuentro de Viajero Alibey con Chateaubriand, nada más y nada menos. Y Chateaubriand se creyó que el catalán Alibey de Reus era un principio así, entonces por eso digo que por favor que le hagan una película. Bueno, las paradas en el viaje, esto ya más poético. Lo bonito es parar, la arte y también el viaje y en Aranjuez y quedarte ahí 2 horas mirando al horizonte y qué pasa, ¿no? Cuando paras. Viaje y equipaje, este se ha publicado este mes, qué bonito los viajeros que hablan del equipaje. Jacques de West viajaba con 42 maletas. En fin, pues eso, ¿no? Yo odio el equipaje, lo odio. Y este que lo entrené la semana pasada es Dime en qué viajas y te diré cómo lo haces. Que es otro tema que ya se ha dedicado a un seminario que es muy bonito y es el tema del viajero y del transporte que lleva. Eso que hablo de cómo se ve el mundo, cómo es la historia de la mirada, pues bueno, no es lo mismo cómo es el mundo desde Lores de Arabia en un camello a cómo describes el mundo en un velero, a cómo cuentas el mundo en un coche de lujo como era Maillard de Marius Batzenbach y lo que queráis, porque se me ocurren muchos ejemplos allí, ¿no? Entonces ya veis que esto es a lo que me dedico. Y cierro con esto. ¿Qué me interesa? Y paso a las preguntas que hay. ¿Qué me interesa? Y me ha interesado de manera general cuando he escrito los libros de viajes. Os he hablado de las singularidades de cada uno de los sitios que puse por escrito y ahora os hablo de como cosas en común de todos estos libros de viaje cuando me he puesto a escribir. 1. Intentar que lo que Unamuno llamaba la intrahistoria estuviera por encima de la historia. La metáfora de Unamuno que dice que la intrahistoria es la resaca en el mar, ¿no? Que es lo que no ves pero va por debajo y va moviendo la superficie y crea las olas, ¿no? Bueno, pues he intentado en los libros de viaje dar más importancia al suceso, al acontecimiento,
a los pequeños acontecimientos que me pasaban en el día a día, fuera lo que fuera, aunque no sea interesante, pero por eso buscas estrategias literarias que lo hagan interesante, en vez de, por ejemplo, opinar mucho. El libro de viaje, el viajero, ha sido una persona que ha estado opinando mucho, que ha valorado mucho, porque nuestra mirada es de manera general y ha sido colonialista, imperialista. Entonces, esto es muy feo, esto huele mal, esto no gritan, esto yo lo haría así, yo cultivaría esto no lo entiendo. Entonces digo, mira, voy a darle valor, intentar hacerlo interesante, eso es la literatura, intentar hacer de nada, a ver, ¿no? Pues es el día a día. El ritmo, también intento jugar con el ritmo. Es algo difícil, pero bueno, el viaje tiene unos ritmos, movimientos, intentar con la literatura que haya trozos más, que vayan más despacio, trozos más. ¿Qué más he intentado? Bueno, luchar por lo que yo sabía que eran los estereotipos. Esto yo creo que es una lucha permanente, ahora estoy escribiendo una novela. Es decir, en el viaje sabemos que hay cosas que son los lugares comunes, los estereotipos. Entonces, yo, claro, hay cosas que no quiero entrar en ellas, no quiero repetirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy mujer, me he dedicado al tema de hablar de cómo son las mujeres, perdón, de cómo es el Islam y cómo hemos hablado sobre todo mal del Islam desde Occidente. Entonces, he intentado, he reflexionado bastante a la hora de escribir cómo iba a contar yo qué eran esas mujeres musulmanas que me he encontrado en los viajes. Bueno, pues ahí están los libros, hay muchas estrategias y juegos para hablar, para hacerlo de alguna manera. En el libro de Japón, las geishas. ¿Cómo hablo yo de una geisha? Cuando la geisha, durante también siglos, ha sido la proyección, o sea, el hombre occidental ha visto en la geisha la posibilidad de la perpetuación de la sexualidad abierta y del placer, ¿no? Entonces, ¿cómo hablo de una geisha? En fin, que sí que he intentado que lo que son estereotipos que se han construido y repetido muchas veces en la literatura de viaje, contarlo, yo no sé si de otra manera o de la manera que a mí me apetece. Y por último, bueno, pues ahí en todos los viajes hay siempre referencias a la mujer, a las mujeres que viven allí, a la mujer que viaja. He intentado de la manera que he podido, lo que se llamaríamos despatriarcalizar con la literatura de viajes, ¿no? Y la estructura. Me interesan mucho las estructuras, a qué escritor no le interesa, cómo pones el orden de los acontecimientos del libro. Y aquí tenemos el libro de Japón, he hecho son fragmentos, di muchas vueltas a qué estructura hacía, entonces decidí hacer fragmentos. Y sobre todo decidí trabajar mucho sobre el lenguaje, porque lo escribí en la época de la COVID. Dije, mira, me voy a dar el gusto de hacerlo casi como si fueran, no son fragmentos poéticos, pero como si fuera un poema. Esto viene aquí y ya está, ¿no? Entonces, bueno, quedaron estos fragmentos, ¿no? Y este es el libro, son fragmentos. Donde entran mis cuadernos de viaje, donde entra todo lo que he leído, donde entran reflexiones y... Pues, por ejemplo, digo, meterme en un coche de gente que no conozco. Eso cuando estás en el viaje y te para alguien y te dice, ¿le llevo a algún sitio? Pues, meterme en un coche de gente que no conozco. Tantas tiendas de dulces que no conozco. Japón está lleno de tiendas de dulces que no sabes ni... ¿Qué luz arroja los arrozales a la niebla y a la luz triste y opaca japonesa? Esto ya ven que es del diario de viaje de 2018. Vale. La cultura, por ejemplo. La cultura japonesa se caracteriza porque atiende a la fragilidad del mundo cambiante. Se identifica con la hermosura variable del mundo. Esto es muy divertido. Esto pasó en una conferencia que hice sobre Japón. Una vez puse este poema en una conferencia y me pidieron explicaciones. También era del poeta Buson, que era un poeta y un dibujante del siglo XIX. Sobre el cagajón del caballo, pétalos rojos de ciruelo incandescentes. Entonces, luego pongo abajo,
Aquí no. Japón es una sensibilidad. Las palabras crean sensaciones. Yo me doy cuenta que aquí sí que hay un juego de que, claro, que esto normalmente no tiene que ver con lo de arriba, pero eso obviamente tiene que ver. En este caso, con la sensación que ese cagajón, vale. El tren toma una curva muy rápido, se alza en el aire y los raíles desaparecen, los campos verdes entran por las ventanas, el viaje fluye. Esto es los viajes en tren. Percibo igual que una roca lo haría con otra. La naturaleza sosegada de nada. Me siento en la bahía de Beku con los pescadores para ver entrar la noche. Bueno, este es el vídeo. Y yo lo dejo aquí porque yo, y 23 minutos hablando, así que ya sí, lo que quieran. ¿Dónde es más fácil en casa del libro? En todas las librerías. Yo creo que deberían de estar en todas las librerías. Y cada vez hay más. Aquí me han dicho que habéis traído el de Japón. Pues aquí está el de Cuadernos Perdidos en Japón. Pues gracias por tenerlo, ¿eh? O sea que si quieren el de Japón y que lo firme, pues encantada de hacerlo. En la Casa del Libro yo creo que están. A ver, en Madrid seguro, en Antonio Machado estarán, en la librería Rafael Alberti están, pero los libros ya saben que si no están, encárguenlos y que los traigan. Porque, desde luego, sí, en Forcola y Candaya hay dos buenas distribuidoras y la llegarán rápido. Y gracias por su interés. Hola, buenas tardes. Darle la enhorabuena por la conferencia, me ha gustado muchísimo. Nos ha enseñado a viajar no solo con mirada abierta y con ojos, sino a través también de sus ojos. De la conferencia. Usted es una experta en islamismo, ha viajado mucho por el Islam y orientalista. Entonces, a mí me gustaría preguntarle para una conferencia. ¿Qué diferencia ve usted entre la forma de vivir el Islam, entre, digamos, el Magreb, Irán, Afganistán y la República Soviética que usted ha comentado? Especialmente, si me permite la puntualización desde el punto de vista de la mujer. A ver, es enorme. De hecho, no sé ni si voy a recordar todos los países que me ha dicho usted, ¿no? Y también yo no soy islamóloga, tampoco soy orientalista, pero sí que me he dedicado como tema de investigación al orientalismo y he viajado. Diferencias. Y le habla usted con respecto al Islam. Yo lo que quería, por ejemplo, con respecto a la pregunta que me hace usted, es ver un poco el tipo de constitución que tiene el país y también cómo es la jurisprudencia del país, ¿no? Porque cada uno de estos países, en función de la constitución que tiene y la jurisprudencia que tiene, también tiene una relación determinada con el Islam, ¿no? Entonces, en el caso de Irán, ya saben que en principio, bueno, es una república, es que Irán, ellos no llaman así al país, ¿no? Lo llaman República Islámica de Irán, menos en los últimos Juegos Mundial de Fútbol. ¿Cuándo fueron los últimos? Hace 4 años, me acuerdo. Que Irán apareció por primera vez con el nombre de Irán. Esto se dio cuenta un profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, exiliado, que dice, mira, cuando están jugando al fútbol aparecen con el nombre de Irán. Ojo, para que luego digan que el fútbol no es política. Ojo, ¿no? Es alucinante, que esto se dio cuenta y escribió un artículo. Entonces, bueno, en el caso de Irán, sí que es verdad que hay todavía unas leyes que se rigen en función de la Sharia, bueno, y esas leyes las siguen, es decir, hay que verlas y se tienen que resolver con, bueno, lo que serían los juristas musulmanes. Entonces, Irán es otra historia y es problemático. Es problemático en el sentido de, claro, si la legislación es esa,
Es mucho más malo que bueno, pero también tiene cosas que no son y que son más movibles, como, para citar, el cineasta Farhani nos ha enseñado en la separación, en el divorcio, ¿no? Porque eso es verdad, esos que están ahí hablando delante de un alfaqui, un jurista, y cha, y les va, papá, pues es así, ¿no? Es así, se va, se cambia, se intenta convencer y habla mucho, ¿no? Afganistán, conozco menos de Afganistán, pero el tema de Afganistán ahora está muy complicado. Conozco menos, conozco lo que sale en las noticias, está muy complicado, desgraciadamente. Me ha preguntado Marruecos. Bueno, en fin, Marruecos es que es complicado, necesito mucho tiempo para hablar de esto, ¿no? No quería poner un compromiso, simplemente Sí. por poner digamos, 3 regiones de las que usted ha hablado. Sí, ¿no? sí. Soviéticas y, por ejemplo, África. Vale. No, pues Marruecos, por ejemplo, o sea, en Irán todo sucede, ellos mismos te lo dicen desde el siglo XVI, todo sucede, pero sin que se vea, ¿no? Todo sucede de puertas adentro. Por lo tanto, la mujer de puertas adentro, de puertas afuera también, pero de puertas adentro, vive, o sea, baila, vive, tiene sus fiestas, tiene sus juergas, viste como le da la gana, y yo eso lo he visto, ¿no? En Irán, pero topamos con lo que topamos. En Marruecos podría ser más flexivo, más laxo, pero también, claro, no existen estos temas que digo con respecto al Islam, de la jurisprudencia, pero sí que es verdad que el monarca, me parece que es ministro de Asuntos Interiores, se designan a dedo por el monarca, ¿no? Y bueno, cuando quieren, pues echan mano del Islam y hacen lo que les da la gana. Es que, en fin, el Islam es una religión que hay que desligarla de la política y darse cuenta que muchas de las cosas que es política se piensan que son términos religiosos y no es así. Entonces se juega con ella. Entonces, bueno, esto es un poco lo que puedo contar. Respecto a Uzbekistán, bueno, en Uzbekistán están un poco intentando, como hay una mayor libertad religiosa, que en el caso, en la época soviética, pues hay más gente ahora que intenta practicar algo más el Islam, ¿no? Pero tampoco ha habido un cambio muy grande, pero sí ha habido un cambio respecto a la época soviética, porque ya saben ustedes que perdieron la religión, los soviéticos, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos generales. Pero bueno, utilizando palabras de, a ver si me acuerdo, bueno, en fin, que no hay que confundir el hecho religioso, es decir, el texto coránico, con la historia del país, ¿no? Ni con la política del país ni con la Constitución. Y por eso yo siempre digo que vayamos a las constituciones o al principio de cada país, ¿no? Y sobre todo, y ver aquello que se defiende, aquello que se protege y aquello que vayamos allí, ¿no? En principio sigue estando retirado la religión política, excepto en este caso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que hay tantos temas que madre mía, bueno, Y ahora con la por decir cosas muy rápidas. A ver, justo desde el año pasado leí Orientalismo de Barclay, claro, es un libro que es un libro capitalista. Sí. Y bueno, ¿de qué va? Bueno, pues en nuestro marco occidental podemos transmitir de esa mirada, con ese marco, querer entender otra cosa que no tiene que ver. Eso es lo primero. Segundo, las noticias, 2 noticias de los últimos meses. El señor Salman Rushdie, en teoría, no sé, yo soy un poco escéptica en todo, en teoría sufrió un grave atentado, los libros, bueno, subió a Amazon, era el libro más vendido y a día de hoy no se sabe qué ha pasado. Punto. Otra noticia, una señorita, una chica en Teherán, iba con el velo, en teoría, digo siempre en teoría, con el velo mal puesto, y la detuvieron y la llevaron a la comisaría y allí falleció, aparte de un problema médico de ella. Y digo, bueno, vale, el tema del velo, porque quiero decir, la mujer si lo quiere poner, yo digo, se lo ponga o que no se lo ponga, no sé por qué tanta discusión. Usted en sus viajes y todo eso, ¿cómo lo ve usted? Luego, y termino. Me acuerdo. Me vais a hacer que imitar 5 o 6 veces más. No, bueno, es que tiene 40.000 derivadas. Ya termino. Me acuerdo mucho en la guerra del Golfo que se machacaba el tema del velo, que es el velo. Y no sé, ya no me acuerdo si era François
una politóloga francesa, que decía, bueno, lo que pasa es que queremos quitarle el velo a los de Occidente para vender un solo real, que se tiran el pelo, no es otra cosa, es que queremos vender, si van tapadas, ¿qué le vamos a vender? Si van tapadas arriba abajo. En fin, ahí lo dejo, venga, y es que son muchas derivadas. Bueno, pues yo, qué bien, ¿no? Que haya usted leído el libro de orientalismo, que es un libro básico. Luego está el libro de cultura e imperialismo, periodismo y cultura del mismo autor, que yo creo que les salió, está mejor escrito, pero el orientalismo es un libro básico, importante, que cambió esa mirada, que fue denigrado, todavía sigue siendo denigrado, ¿no? Pero que ha abierto muchos campos a todo lo que son las literaturas subalternas, estudios postcoloniales y bueno, todas esas revisiones que había que hacerse, ¿no? Que ahora desgraciadamente también está siendo una parte académica y social súper combativas con todas estas cosas, ¿no? Sí, que tenemos, sí, dices por ahí cerramos, vale. Bueno, el tema del velo, en fin, yo estoy cansada, y hablo también de mis amigas iraníes y de arabistas islamólogas. Yo estoy cansada de que a la mujer se la vincule solo con lo que lleva, puesto y con lo que deja de llevar. Si lleva minifaldas y lleva velo, o sea, basta. Yo creo que ya bastante hemos llevado encima a las mujeres a lo largo de la historia para que encima se nos relacione con una identidad por llevar un velo o dejarlo de llevar. O sea, basta ya y basta. Sin embargo, es un tema, pues para eso se estudia el orientalismo, que se arrastra y que en cuanto pueden poner un chador y te lo ponen y todo acaba siendo y ahora tiene que ver con usted sitúese en contra o a favor del velo, ¿no? O sea, basta, dejen ya las mujeres y no sé, pensemos en otras cosas, ¿no? Con la mujer, de verdad, es que es ya otra carga encima de identidad y de relacionarlo, basta. O sea, vamos a hablar eso de la historia de los países, de la constitución de los países, de nuestra constitución y nuestras normativas, de nuestra paridad. Hablemos de qué nos parecemos, qué nos falta aquí y venga, pero, en fin, he escrito de esto el otro día 3 páginas que me pidió la ABC. O sea, que están en la red y lean ustedes cómo piensan las iraníes del tema del velo y que llegue a Occidente a liberarlas y ayudarlas y lo que piensan. Y eso, y leanlo porque está escrito. Y ya está lo que tenemos que tratar. Vamos.